Muy bien, el día de hoy vamos a hacer un video para el aula de cuarto año de educación secundaria del Colegio Amancio Varona, donde vamos a ver la parte 3 del sistema sensorial. Hablamos del sentido del tacto, que obviamente está relacionado con la piel. Y para eso vamos a estudiar en primer lugar la piel y vamos a decir que es el órgano más grande del cuerpo humano. En los adultos cubre 2 metros cuadrados aproximadamente y pesa entre 4.5 a 5 kilogramos. Representa el 16% del peso corporal total y su grosor varía entre 0,5 milímetros en los párpados y hasta 4 milímetros en los talones. Con respecto a las funciones de la piel, vamos a decir que regula la temperatura corporal, almacena agua y grasa, es un órgano sensorial porque se encuentran receptores sensoriales, evita la pérdida de agua y previene la entrada de las bacterias cuando está intacta y sintetiza vitamina D porque a nivel de la piel vamos a encontrar compuestos de colesterol como el 7-dihidrocolesterol que en presencia de luz solar se convierte en vitamina D3 o colecalciferol, importante para el fortalecimiento de los huesos. Ahora, en la piel encontramos la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo. El tejido subcutáneo también llamado hipodermis. A nivel de la epidermis, la primera capa presenta un epitelio escamoso estratificado y queratinizado. Si no lo encontramos así, lo vamos a encontrar como epitelio poliestratificado plano queratinizado, o sea, tiene queratina. Y presentan 4 tipos de células como los queratinocitos, que están en constante división por mitosis y en renovación además producen queratina, que es una sustancia permeable para el agua y lo hace más resistente a la piel. Los melanocitos son células que producen la melanina, encargada de darle la pigmentación o color oscuro a la piel y absorbe la luz ultravioleta dañina. Las células de Langerhans serían los fagocitos de la piel, se originan básicamente en la médula ósea roja de los huesos y migran a la piel y se ubican en todos los estratos del epidermis. Cumplen función defensiva de la piel. Hemos dicho que son los fagocitos de la piel. Además, tenemos las células de Merkel, donde se encuentran en las capas más profundas y hacen en contacto con los discos de Merkel. En cuanto a los estratos del epidermis, vamos a decir que son 5, pero bueno, hay uno de más cuando estamos hablando de piel gruesa, que es el estrato lúcido. En el estrato basal o germinativo, el primer estrato y es el más profundo, básicamente son células madres que sufren división celular para producir nuevos queratinocitos, nuevos melanocitos y células de Langerhans y células de Merkel. El estrato espinoso está formada por 8 a 10 capas de queratinocitos poliédricos unidos por desmosomas, que es la unión entre dos células animales. Además observamos las células de Langerhans, fagocito de la piel. En el estrato granuloso está formado por 3 a 5 fibras de queratinocitos que allí están en degeneración de organelas. Las células contienen una proteína llamada queratoyalina. El estrato lúcido solamente se va a encontrar en una piel gruesa, solo hay en la piel de la yema de los dedos, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Consiste entre 3 a 5 capas de queratinocitos muertos y transparente. Y finalmente el estrato córneo es el más superficial, está formada por 25 a 30 capas de queratinocitos muertos. Especialmente este tipo de células están sin núcleo y también son planas y contienen filamentos intermedios en íntima posición. Presenta queratoyelina y gránulos laminares. En este esquema vamos a ver que a nivel del epidermis encontramos los 5 estratos cuando hay piel gruesa: estrato córneo, estrato lúcido, granuloso, espinoso y basal. El que solamente se encuentra en piel gruesa es el estrato lúcido, con un componente graso llamado eleidina. Eleidina. Muy bien, en cuanto ¿quién forma el estrato de Malpighi? Tenemos el estrato basal y el estrato espinoso. ¿Ya? ¿Quién forma el estrato de Malpighi? El estrato basal y el estrato espinoso. A nivel de la dermis, básicamente vamos a encontrar la dermis papilar, ahí está en forma de deditos, y la dermis reticular. En la dermis papilar encontramos las terminaciones nerviosas libres, los corpúsculos de Meissner, del tacto fino o tacto epicrítico, los corpúsculos de Krauss, que captan frío, los de Ruffini, que captan calor, y la dermis papilar está formada por tejido conectivo areolar. Y exactamente en esta dermis papilar encontramos las huellas digitales. La dermis reticular está formada por tejido conectivo denso y regular. Y finalmente la hipodermis o tejido subcutáneo, donde está la grasa. Vamos a decir que aquí se encuentra el drenaje linfático. ¿Ya? Por ahí pasa el drenaje linfático y unos corpúsculos especiales que captan presión que se llaman los corpúsculos de Batter-Pasini. Vemos ahí nuevamente los estratos. El estrato córneo, el más superficial, está formada por células muertas sin núcleo,
que se desprenden constantemente por un proceso llamado exfoliación, el estrato lúcido, que solamente se encuentra en piel gruesa y presenta una sustancia llamada eleidina. Tenemos luego el estrato granuloso, ¿sí?, que presenta la queratohialina, el estrato espinoso y el estrato basalo-germinativo, que es el que va a dar lugar a las demás células, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver que en el estrato basal encontramos, bueno, algunos tipos de células como los melanocitos que producen la melanina para la pigmentación de la piel, la célula de Merkel, la célula de Langerhans, que obviamente ya estaría en este estrato espinoso, que son los fagocitos de la piel, la célula de Langerhans, y los queratinocitos que producen la queratina, ¿ya? Entonces la capa más profunda sería el estrato basal y la capa más superficial sería el estrato córneo. En cuanto al sentido del tacto, vamos a decir que el sentido del tacto se le considera como un sentido imperfecto, es el menos desarrollado. Recuerda que el sentido más desarrollado es el tacto, pero el menos desarrollado es el sentido del olfato, ya es un sentido imperfecto. En cuanto a su localización, básicamente el sentido del olfato se ubica en la parte superior de las fosas nasales, donde se ubica la mucosa olfatoria o pituitaria amarilla. Repito, el sentido del olfato se ubica en la porción superior de las fosas nasales, donde se ubica la mucosa olfatoria y pituitaria o pituitaria amarilla. Vamos a ver el estudio de la mucosa olfatoria o pituitaria. En cuanto a la mucosa olfatoria o membrana pituitaria, vamos a decir que posee un área total de 5 metros cuadrados aproximadamente, 5 centímetros cuadrados aproximadamente, disculpen, 5 centímetros cuadrados aproximadamente, formado por epitelio olfatorio y lámina propia, o sea, tejido conectivo. Ya entonces, repito, la mucosa olfatoria o membrana pituitaria posee un área total de 5 centímetros cuadrados, aquí centímetros cuadrados, y está formada por dos componentes, el epitelio olfatorio y la lámina propia, que está formada por tejido conectivo. No se olviden, epitelio olfatorio y lámina propia. A su vez, vamos a decir que la mucosa olfatoria puede ser de dos tipos. La mucosa olfatoria superior, ahí está, que es amarilla, donde ahí básicamente se ubica el olfato, habíamos dicho. Y la mucosa olfatoria inferior, que es roja, que tiene una función de respiratoria, ¿no? Como es roja, por ahí están los vasos sanguíneos calentando el aire, ¿verdad? Entonces tiene función respiratoria. En esta zona mucosa olfatoria inferior presenta vasos sanguíneos, donde se va a encontrar un plexo de Kieselbach, también llamado delité o cabeza de medusa. Este plexo se localiza en la parte anterior-inferior del tabique nasal. Por ejemplo, en esta zona, ¿no?, anterior-inferior del tabique nasal estaría el plexo de Kieselbach, formado por 5 arterias: arteria hemoidal anterior, la arteria hemoidal posterior, la arteria esfenopalatina, la arteria palatina mayor y eh, la arteria labial superior. Aquí vendría a ser la arteria labial superior. No se olviden, ya la arteria labial superior. Muy bien. Vamos a decir que de la carótida interna estarían haciendo la arteria hemoidal anterior y posterior. Y de la carótida externa estarían haciendo la rama septal de la arteria labial superior, lo que te decía acá, arteria labial superior, y arteria palatina mayor y arteria esfenopalatina. Otro plexo que se ubica por esta zona exactamente se llama el plexo posterior, que es menos conocido, que es el plexo de Woodruff. Este plexo es importante conocerlo porque cuando obviamente los vasos sanguíneos están rotos, va a causar una hemorragia que se llama epistasis, que significa sangrado nasal. Bueno, en la estructura de la mucosa olfatoria hemos dicho que la mucosa olfatoria presenta el epitelio olfatorio y el tejido conectivo, ¿verdad? Entonces, en el epitelio olfatorio encontramos, por ejemplo, células como la célula basal, que va a originar a la célula sustentacular o célula de sostén, como estas, y las células de sostén van a sostener a una célula que se llama célula olfatoria, que sería en este caso la célula bipolares, que presenta cilios, ¿no?, para captar obviamente el estímulo. Entonces, acá está la dendrita de la célula bipolar, pero acá está el axón. Los axones básicamente van a formar, los axones de las células bipolares olfatorias van a formar el nervio olfatorio, que constituye el primer par craneal, ¿ya? Además, a nivel del tejido conectivo encontramos unas glándulas ya que se llaman glándulas de Bowman, que producen el moco nasal en una cantidad de 0,0 litros por día. Muy bien, entonces este primer par craneal, el nervio olfatorio, ahí está, atraviesa la lámina cribosa del hueso etmoides para que estos axones hagan sinapsis con las células mitrales del bulbo olfatorio. Y los axones de la célula mitral le van a formar la sentido olfatoria para dirigirse directamente al lóbulo temporal
exactamente en la corteza del lóbulo temporal sin pasar por el tálamo, ¿ya? Entonces tenemos células basales, células de sostén o sustentaculares, células bipolares, las glándulas de Woman que producen el boco nasal, 0,5 litros por día, y no te olvides que las células bipolares es aquí donde los estímulos se convierten en un impulso nervioso, que será llevado por los axones de las neuronas bipolares para formar el primer par craneal que atravesarán la lámina crevosa del hueso esmoide. Hacen sinapsis con la célula mitral y luego se van por la sentido olfatoria a la corteza del lóbulo temporal. En cuanto a la vía olfatoria, vamos a decir con los axones de las células olfatorias, o sea, el primer par craneal va a llegar al bulbo para hacer sinapsis con la segunda neurona, que en este caso serían las células mitrales. Luego los axones de la célula mitral le van a formar la sentido olfatoria y de ahí se va a dirigir a la corteza olfatoria del lóbulo temporal, que sería área 27, 28 y 34 de Brockman. Recordar que esta vía no pasa por el tálamo, vía no pasa por el tálamo. En cuanto a las patologías, tenemos la anosmia. A la anosmia se le considera, por ejemplo, como la pérdida del sentido del olfato. ¿Ya? ¿Qué es la anosmia? La pérdida del sentido del olfato. La hiperosmia es el aumento exagerado de la sensibilidad hacia los olores, no se olviden. Y la hiposmia es la reducción parcial de la capacidad de percibir los olores. Repetimos, la hiposmia es la reducción parcial de la capacidad de recibir olores. Y la parosmia, o también llamado disosmia, es la percepción distorsionada de un olor. La parosmia o disosmia es la percepción distorsionada de un olor, o la confusión de los olores. Y la cacosmia es la perversión del sentido del olfato, en el que aparecen como agradables olores fétidos, ¿no? La cacosmia es la perversión del sentido del olfato, en que aparecen como agradables olores fétidos. Entonces, vamos a repetir esta pequeña porción del sentido del olfato. Hemos dicho que es un sentido imperfecto, el menos desarrollado en el ser humano, y se localiza básicamente en la parte superior de las fosas nasales, donde se ubica la mucosa olfatoria o pituitaria amarilla. Recordarse que se le llama pituitaria amarilla porque hay un pigmento que se llama lipofuscina, ¿no? El que le da el color amarillo. Muy bien, entonces la mucosa olfatoria o membrana pituitaria, también llamada así, posee un área total de 5 centímetros cuadrados formado por epitelio olfatorio y lámina propia, como ya lo hemos visto, ¿no? Nunca te olvides que existen dos tipos de membrana pituitaria: la mucosa olfatoria superior o pituitaria amarilla, relacionada con el olfato, y la mucosa olfatoria inferior, que es roja o respiratoria, porque presenta vasos sanguíneos, por eso es roja, y ahí se ubica, bueno, básicamente va a formar un plexo de Kieselbach o de Litén o cabeza de medusa. Este plexo se localiza en la parte anterior del tabique nasal, que aquí está, ¿ya? Entonces tenemos formada por la arteria hemoidal anterior, arteria hemoidal posterior, arteria esfenopalatina, arteria palatina mayor y la arteria labial superior. Aquí hay un error, arteria labial superior, ¿ya? Y nunca te vayas a olvidar que de la carótida interna estarían naciendo las arterias hemoidales anteriores y arterias hemoidales posteriores. Y la carótida externa nacerá la rama septal de la rama labial superior, arteria palatina mayor y arteria esfenopalatina. En la parte posterior, nunca olvidar, es un plexo llamado plexo de Woodrow, ¿ya? Que es un plexo posterior menos conocido, el plexo de Woodrow. O algunos lo consideran como el plexo nasofaringio.